Cada día contigo es más dulce que ayer. Cada día contigo es más dulce que ayer. Te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo es más dulce que ayer. Es más dulce que ayer. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Gloria a Dios. Así de pie recibamos al siervo de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos reunirnos hoy. Bendecir a nuestros televidentes con la palabra, con los cantos, y a nuestros radioyentes también. Quiero que abramos la palabra en Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a empezar hoy un estudio en esta carta del Nuevo Testamento. Si usted puede traer su libreta, su lápiz y llevar su bosquejito, sus notas, está bien. Usted también que nos ve en la televisión puede tomar una libreta e ir escribiendo. A veces no se le graba todo a uno, pero con un lápiz y una libreta uno puede llevar otro recurso para la casa. Creo que después vamos a estar ofreciendo esta serie de mensajes para que ustedes puedan continuar viéndolos en sus hogares. Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Vamos a ver algunas cosas hoy acerca de esta carta. La primera es que es una carta que consta de 5 capítulos. Usted la puede leer en unos 8 o 10 minutos. Esta carta fue escrita por el apóstol Juan alrededor del año 90 después de Cristo. Recordemos que el apóstol Juan escribió 3 cartas y 2 libros. Escribió el Evangelio de Juan, escribió primera, segunda y tercera de Juan, y escribió también el Apocalipsis. Dice la Biblia, hermanos, que Juan tenía un hermano. Se llamaba Jacobo, ¿se acuerdan ustedes? Eran hijos de Zebedeo. Los encontró Jesús pescando y los llamó para que lo siguieran. El día que los llamó, les puso un apodo a los dos. Les puso Boanerges, que significa hijos del trueno.
Una vez llegó Jesús con ellos a Samaria y los samaritanos no recibieron bien a Jesús como ellos esperaban. Y le dice Jacobo y Juan al Señor: Señor, ¿quieres que pidamos a Dios, dice, que mande fuego del cielo y queme a esta gente? Y Cristo le dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a matar a la gente, sino a darle vida. Pero es interesante cómo Juan fue transformándose en el camino a la imagen de Cristo. Dice la palabra que cuando estaban en la última cena, Juan estaba recostado al pecho del Señor, oyendo los latidos de su corazón. Por eso la Biblia lo llama el discípulo amado. Y ese discípulo amado es el que escribe esta carta que nosotros vamos a leer, a estudiar. ¿Cuáles son algunas características de esta carta? Hay 8. Si usted puede anotarlas y irse grabando esto, está bien. La primera es una carta familiar enviada por el Padre a sus hijitos que están en el mundo. Nosotros sabemos que Juan escribió, tomó el lápiz, un papel y dice: voy a escribir esta carta. Pero dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, guiados, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos un libro escrito por alrededor de 40 hombres, pero no fueron ellos, fue Dios que decidió dejarnos este libro para nuestra enseñanza e instrucción. Entonces, el Padre Celestial manda una carta a nosotros sus hijos. Nada más que utilizó al apóstol Juan para enviarla. Número 2, es la carta más tierna e íntima de toda la Biblia. Es la carta, primera de Juan, es la carta más tierna e íntima de la Biblia. Otra característica: en esta carta el mundo es considerado como algo peligroso para la familia de Dios. Les quiero aclarar, hermanos, ya no lean. El mundo tiene básicamente 3 significados. Mundo como creación, decimos Dios hizo al mundo, ¿va que sí? Dios hizo los 5 continentes, hizo los mares, hizo los ríos, los lagos, los volcanes, los valles. Él hizo el mundo. El otro significado es la gente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él no amó las piedras, Él no amó los árboles, Él no amó los ríos, Él amó a las personas del mundo y mandó a su Hijo para que pagara el precio de sus pecados. Es el segundo significado. Y el tercero es el mundo que con sus formas de pensar, con sus prioridades, le lleva la contraria a Dios. A ese mundo se refiere Juan cuando dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 4. El pecado del creyente se ve como una ofensa de un hijo hacia el Padre, debido a que la condenación por el pecado fue llevada por Cristo en la cruz. Vamos a aclarar esto, hermano, porque es interesante que ustedes lo lleven en su mente y corazón. Tenemos un creyente que peca, tenemos una persona no creyente que peca. Cuando alguien no creyente peca, se le suma ese pecado para la condenación de aquel día. ¿Estamos claros, hermanos? Pero cuando un creyente peca, ya no sucede lo mismo con el pecado del creyente. Dice que se ve como una ofensa entre el hijo y el papá, que él tiene que arreglar. Ahora, ¿está bien que pequemos? Juan dice que no, porque al pecar rompemos la comunión con el Padre Celestial que nos ama tanto, y perdemos de disfrutar esa comunión con Él. Pero la condenación ya no es para nosotros. Por eso dice la Biblia en San Juan 5:24, lo que escribió el mismo Juan: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué pasa con esa persona? Tiene vida eterna. ¿Qué otra cosa pasa? No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En San Juan 10 dice Jesús: mis ovejas
oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En Romanos Pablo dice, ¿quién pues nos separará del amor de Cristo? Y enumera algunas posibilidades: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ayúdenme, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el pecado nuestro ya fue juzgado. No hay condenación para nosotros. Cuando la Biblia dice que no pequemos, es porque la comunión con el Padre se rompe. Es porque entristecemos el corazón de Dios. Dice la Biblia que cuando David pecó, lo que David hizo, dice en 2 Samuel, no fue agradable o fue desagradable a los ojos de Dios. Todo lo que David había hecho le gustaba a Dios, pero ese día que se metió con Betsabé, que planificó encubrir el embarazo, que planificó la muerte de Urías, dice Dios, eso no le gustó a él. Y cuando usted peca y cuando yo peco, a Dios no le gusta, porque rompe la comunión entre el Padre y el Hijo. Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. También dice, no apaguen al Espíritu. Eso hace el creyente. El hijo pródigo agarra el poco dinero y se va a la provincia lejana. Él no dejó de ser hijo, pero la comunión con su padre se rompió. Y el padre lo está esperando, y luego cuando él viene arrepentido y le confiesa el pecado, la comunión vuelve, la armonía vuelve y la bendición vuelve. Entonces, el pecado no se ve como que yo me voy al infierno, no. Un hijo de Dios no puede irse al infierno, porque el texto dice, no vendrá condenación, no perecerán jamás. Nadie nos podrá separar del amor de Dios. Y si yo me voy al infierno, se va Cristo conmigo. Y al irse Cristo conmigo, el infierno se vuelve cielo, porque donde está Cristo no puede haber infierno. ¿Va que sí, hermanos? Pero, hermanos, queremos herir el corazón de Dios nosotros, queremos entristecer el corazón de ese Dios que es tan bueno. Fíjate que cuando yo le fallo a Dios, fíjate que a mí no me da temor el infierno, porque uno dice, hombre, ¿qué es lo que uno mereciera si Él no hubiera muerto en la cruz? Pero dice aquel poeta que aunque no hubiera infierno yo te amara. Perdón, que aunque no hubiera infierno yo te temiera, que aunque no hubiera cielo yo te amara. Amarlo por lo que Él es, respetarlo por lo que Él es. Imagínense que a mí me dicen hoy no hay infierno. Como dicen los muchachos, voy a soltar la perra yo por eso. Voy a vivir como quiera solo porque no hay infierno. No, yo vivo como vivo por Él. No porque hay cielo o porque hay infierno. Yo lo amo a Él porque Él me amó a mí. Entonces ese debe ser su sentir, hermano. Yo no voy a pecar por lo que Él es para mí. Tan bueno que ha sido Él conmigo. Tan misericordioso que ha sido, que yo no soy capaz de ofenderlo a Él. Eso debe estar en la mente del Hijo de Dios. Debido a eso, que el pecado rompe la comunión con el Padre de parte del Hijo, Cristo se presenta como nuestro abogado ante el Padre. Miren, hermanos, peca alguien que no es creyente y Cristo no dice nada en el cielo. Peca alguien que es creyente y Cristo se para en el cielo. Porque Satanás llega a acusarnos a nosotros y muchas veces dice la verdad. Entonces cuando Satanás llega con la acusación por el pecado que nosotros cometimos, Cristo se pone de pie y le dice al Padre, yo soy el abogado defensor de ese mi hijo que está en la tierra. Dice la Biblia, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué sucede? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación. Mire, hermano, usted busca un abogado.
¿Cuál es el problema de los abogados? Cobran caro, hermano. Un abogado llevó el caso a Estados Unidos de un accidente de avión, comprobó que no era como las autoridades decían, y no sé si le dieron 300 o 400 millones de dólares. Andaba en una nave después. Cobran caro los abogados. Una firma. Yo bendigo al Señor que tengo unos abogados amigos que me firman gratis. Ay, gloria a Dios, no pago, hermano. Pero es raro. Pero ¿qué pasa con nuestro abogado celestial? Se para y dice, lo voy a defender. Pero quiero recordarle, Padre, que yo ya pagué por él. Yo soy la propiciación. Mi sangre fue derramada por él. Estas heridas en estas manos fueron por él, porque lo amé. Morí por él, derramé mi sangre por él. Y el hijo y el padre dice, bueno, ¿y qué hago aquí? Justificarlo, perdonarlo, porque el hijo, mi hijo amado, a quien yo mandé a la tierra, ya murió por él, ya pagó por él. Yo bendigo al Señor por eso, hermano. Por eso dice Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, dice, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, dice. ¿Cómo? Yo no sé por qué los creyentes cuando pecamos huimos. ¿Sabe usted que los creyentes al pecar, qué hacemos? Ya no van al grupo de crecimiento. Al pecar ya no van, ya no vienen a la iglesia. Al pecar ya no leen la Biblia. Al pecar ya no oran. Hermano, ¿y por qué? Si el texto dice acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué me acerco allá? Porque tengo un abogado. ¿Qué hizo ese abogado? Pagó por mí, por mis pecados en la cruz. ¿Qué hizo ese abogado? Vino a vivir aquí en la tierra para saber qué sufro yo, qué pienso yo, cuáles son mis luchas. Y cuando yo le oro, Él las comprende. Él se presenta como mi abogado. Dicen Hebreos, hermanos, que Él vive para interceder por nosotros. Dice que Él resucitó, ascendió y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, día y noche. Él se está presentando ante el Padre por usted y por mí. Gloria a Dios por eso. Así es de que nadie debe salir esta mañana aquí con pecados cometidos, con cargas. No, hermano, ya fueron llevadas por Él. Dice la Biblia, echen toda su ansiedad sobre Él porque Él cuida de ustedes. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. ¿Qué otra característica tiene la carta? Pablo enfatiza la posición. Juan enfatiza la relación del creyente como hijo de Dios. Dice Pablo, y si hijos, también herederos. Esa es la posición. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mientras que Juan habla de esos hijitos, el cariño, la ternura, no tanto la herencia, sino la relación del creyente con el Padre Celestial. 7. El énfasis de la carta es el amor de Dios hacia nosotros y hacia los unos a los otros. Y el amor, vamos a ver, leo de nuevo, el énfasis de la carta es el amor de Dios hacia nosotros y hacia los otros. Y el amor entre nosotros. Vamos a ver cómo funciona esto. Dios me ama a mí, Dios los ama a ustedes, ¿va que sí, hermanos? Ustedes son el objeto del amor de Dios igual que yo. Entonces dice Juan, ese amor de Dios hacia nosotros y de los otros hacia Él tiene que manifestarse en la relación del creyente con el creyente. Ese mismo amor. Dice, ámense ustedes como yo los he amado a ustedes. Ese es el nuevo mandamiento. El mandamiento de amar ya estaba. El modelo de amor es que no estaba. Como yo les he amado. Y el mismo amor de Él hacia nosotros tiene que estar de nosotros hacia los demás. Ese es el fundamento de la carta. 8. La prueba de ese amor es la obediencia a sus mandamientos.
Fíjense, hermano, que amor en la Biblia no es así el romanticismo, que una florcita, que San Valentín. No, en la Biblia el amor tiene otra connotación. El amor en la Biblia es que usted da. Dice la Biblia que yo sé que Dios me ama porque dio la vida por mí. ¿Va que sí, hermanos? Dios no es un piquito, Edulfo. No. Ay, tan guapo. Nada, hermano. Está bien, Él me acaricia y Él me piquea, pero esa no es la prueba de que Él me amó. La prueba de que Él me amó es que un día dijo: voy a morir por Él en la cruz. Duela lo que duela, cueste lo que cueste, mi sangre va a ser derramada por Él. Esa es la prueba que Él me amó. Y luego dice Juan: nosotros también debemos poner la vida por nuestros hermanos. ¿Cuál es la prueba del amor de Dios por mí? Que murió por mí. ¿Cuál es la prueba mía del amor de ustedes? Que dé mi vida por ustedes. Pero Juan dice: tal vez la posibilidad de esa no se dé. Quizá nadie sea sentenciado a muerte para que yo llegue a morir en su lugar. Pero si alguno tiene bienes de este mundo, dice, y ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hermanos, si 100 pesos es un dolor para mí, darlo para ustedes, ¿cómo voy a dar una pinta de sangre? ¿Cómo voy a dar la vida? En cosas pequeñas estoy siendo infiel, no puedo ser fiel en las cosas grandes. Muy bien, veamos ahora el bosquejo de la carta y trataremos de ceñirnos a ese bosquejo en las enseñanzas. Primero tenemos la introducción que menciona la encarnación, capítulos 1 y 2. Luego tenemos los hijos, los hijitos y la comunión, desde el capítulo 1, 3, y esto pasa hasta el capítulo 2, 14. Luego tenemos el tema de los hijitos en el mundo, secular y religioso, capítulo 2, 15 al 28. Luego tenemos la manera como los hijos se conocen unos a otros, desde el 2:29 hasta el 3:10. Luego tenemos la manera como los hijitos deben vivir juntos en armonía, de 3:11 a 24. Luego cómo conocemos los falsos profetas, 4:1 al 6. Y luego un mensaje de certidumbre, advertencia a los hijitos, desde el 4:7 al 5:21. Ese es el bosquejo de Primera de Juan que vamos a seguir. Muy bien, ahora pasemos a la carta. Ya leímos el capítulo 1. Pueden abrir la Biblia de nuevo ahí si la cerraron. Capítulo 1 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Muy bien. ¿Qué es lo que Juan ha anunciado? Dice: lo que era desde el principio. ¿Lo están leyendo conmigo? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, ¿cuál es la base de nuestro mensaje? ¿Cuál es la base de nuestra fe? Ahí aparece y está aquí en la Biblia. Vamos a ver, ayúdenme. Lo que era desde el principio. Lean conmigo. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de carne. Luego dice el 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, estos anunciamos. Hermanos, fíjese que, por ejemplo, a mí no me gusta hacer comentarios de otras religiones, pero por ejemplo, en México hay una creencia generalizada en millones de personas, que una persona halló una virgen
la Virgen de Guadalupe. Y millones de personas creen que eso es verdad, que ese hombre halló esa Virgen y que allá apareció. Aquí en Honduras algo parecido, alguien halló la Virgen de Suyapa y ahí está. Y la gente sigue esas creencias. Una iglesia inventa un dogma y a la iglesia y la gente lo sigue y cree que es verdad aquello. Yo les quiero decir, hermanos, no hay fe más establecida, con mayores fundamentos que la fe que nosotros tenemos. ¿Qué dice Lucas cuando le va a escribir el libro de los Hechos y va a escribir el Evangelio? Dice que Cristo murió, resucitó, y dice que durante 40 días se presentó con muchas pruebas indubitables. Hermanos, no hay duda. Un día el Señor entró resucitado donde estaban los discípulos encerrados. Ellos creían que miraban un fantasma. Él dice: no, yo soy. Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. En otra reunión aparece Jesús. Tomás había dicho: si yo no metiere mi dedo en su mano y mi mano en el costado, no creeré. Cristo llega y le dice: Tomás, vení para acá, mete tu dedo aquí, mete tu mano aquí, y no seas incrédulo sino creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Hermano, ¿cuánta evidencia tenemos aquí? ¿Qué es lo que Juan anuncia? Lo que yo he visto, dice. Lo que yo he oído, lo que era desde el principio, lo que palparon mis manos tocante al verbo de vida, porque la vida se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, estos anunciamos. No hay fe, hermanos, que tenga más fundamento que la fe nuestra como hijos de Dios. Hay gente que está dispuesta a morir por otras creencias y nosotros, por lo que tiene sentido y tiene base, somos flojos. Una vez se le preguntó a un comunista por qué el comunismo crecía tanto y la iglesia de Dios no crecía. Y el comunista dijo: es que nosotros predicamos la mentira como que fuera verdad, y ustedes los evangélicos predican la verdad como que fuera mentira. Ahí está el problema. Hermanos, nosotros tenemos un mensaje glorioso que predicar. Dice Pedro, si quieren léanlo conmigo, ahí está atrásito, hermanos. Segunda de Pedro, solo unas páginas atrás y ahí está. Dice, verso 16, 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Mire, hermano, detengámonos un ratito. Dice la Biblia que la gente en los últimos tiempos tendrá comezón de oír, pero no la verdad, sino cosas de acuerdo a sus propias concupiscencias. Mire, yo me admiro cómo nosotros atendemos la televisión, las novelas, las tonteras, brutadas, hermano, pero con la Biblia nos pica aquí, nos rascamos aquí y que... Mire, hermano, yo vi un día el nieto mío de menos de 2 años viendo tele más de 2 horas, como conejo, mire, ni parpadea. Es que ese culto es muy largo, pero denle a algunos un Nintendo con la FIFA, hermano, amanecen. Pero cuando se trata del culto, de la palabra, hay que medirlo, hermano, que sea... Yo entiendo que tiene que haber orden, pero hermano, dice la Biblia, de 100 como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero es que en esa capilla los mensajes es el mismo y los cánticos, y yo les pregunto, ¿y el fútbol no es lo mismo? Tiros de esquina, tiros de puerta, manos, saques de banda, ¿no es lo mismo a tontera, hermano? Yo no, un árbitro, no, yo no le veo a eso, pues. Dígame una novela, solo es que le empiezan a anunciar un mes antes para que usted como boba y la vea, pero es la misma tontera, hermano.
Las películas son las mismas, pero ya con el Evangelio nosotros somos más renuentes, más dejados. Pero si fueran fábulas artificiosas, ahí sí la gente. Viene el hermano Edulfo, el cuentecito que nos echó el domingo. Yo no les voy a contar cuentos aquí, yo les voy a dar la palabra. Ahí va usted y se la lleva, hermano. Porque si usted se la lleva, esa palabra es poderosa para bendecirlo toda la semana. Pero dice Pedro aquí, yo no les he predicado fábulas artificiosas, dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, y ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Miren, señores, dice, esto no es artificio, esta no es fábula. Jacobo, Juan y yo estábamos con él en el monte. Aparecieron Moisés y Elías con él. Se cubrieron de gloria los tres. Ahí estábamos. Ahora dice, esa experiencia de los tres dice, digamos que estábamos engañados nosotros. Supongamos que era sueño aquello. Mire lo que sigue. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire, dice Pedro, ¿quiere usted hallar una base de su fe? La palabra profética más segura. Pregunto, hermanos, ¿qué profecía de la Biblia no se ha cumplido? Claro que hay unas sin cumplir, pero no es que no se van a cumplir. Por ejemplo, que Él vendrá a llevarnos, que después de llevarnos vendrá la gran tribulación, el anticristo, el sello y todo lo demás, que después vendrán 100,000 años de reino, que después vienen los cielos nuevos. Pero cuando Dios dijo, yo les voy a mandar a mi hijo y va a nacer en Belén nació. Cuando Él dijo que nacería de una virgen nació. Cuando Él dijo que Tiro no iba a existir y Babilonia no existen todavía, porque esta palabra profética es verdadera. Cuando usted lee esta Biblia, hermanos, está teniendo acceso a la mente de Dios, a la palabra de Dios, a la autoridad de Dios. Lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos, lo que era desde el principio, esos anunciamos. La fe nuestra no está fundada en fábulas artificiosas, está fundada en la revelación de la palabra de Dios. Y Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasarán hasta que todo se cumpla. Hermanos, nuestra fe tiene que ser predicada porque es la que está mejor fundada. No está fundada en ningún hombre. Yo me puedo morir y la palabra seguirá viva y eficaz. Seguirá siendo más penetrante que toda espada de 2 filos. Penetrará esa palabra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernirá los pensamientos y las intenciones del corazón. La han querido eliminar por siglos, la han echado al fuego, han matado a los que la venden o la llevan, la regalan. Pero esta palabra sigue viva, hermano. Y ahí está nuestra fe, lo que hemos visto, lo que hemos oído. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice que apareció Cristo a Pedro, después apareció a los 12, después como un abortivo me apareció a mí y transformó mi vida. Yo iba persiguiendo a los creyentes hacia Damasco, allá me encontré con Él, o Él se encontró conmigo y me transformó. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales viven muchos y otros ya duermen. Hermanos, la fe nuestra está bien fundada. Está fundada. Luego dice Juan, ¿por qué tenemos esa revelación? El propósito de ese mensaje que él está dando. Dice, para tener comunión entre nosotros. Yo les pregunto, hermanos, préstenme atención a este punto.
La comunión entre nosotros no está basada en un dogma, en algo que los hombres hayamos hecho. Aquí tenemos comunión entre nosotros porque usted cree lo que yo creo. Porque si usted no cree lo que yo creo, la comunión se rompió. Por ejemplo, si yo le digo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que nació de una virgen, que vivió sin pecado, que murió por mí en la cruz, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, que no hay salvación aparte de Él, y usted me dice, no, yo creo que la Virgen María me va a salvar. Se cortó la comunión. Yo creo que esos dos papas que beatificaron me van a echar una manito allá. Se cortó la comunión. Yo creo que mis buenas obras me llevan allá. Se cortó la comunión. Yo creo que con unos 9 cultos que me hagan, me llevan, o 9 misas, o rezos. Se cortó la comunión, porque yo creo que Cristo es el único Salvador. La única sangre derramada en la cruz es la de Él por mí. Y aparte de eso, hermanos, haga lo que haga y vaya donde vaya hincado hasta Canadá, no le sirve, porque solo la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia todo pecado. Yo le digo a usted que creo que esta Biblia es inspirada por Dios y autoridad final en asuntos de fe y práctica. Usted me dice, no, pero ¿y el otro testamento? El libro de Mormón, yo creo en este y en el... No hay más. Entonces se rompe la comunión cuando usted cree otra cosa de lo que yo creo. Entonces comunión no es que partimos unos pastelitos allí en un cumpleaños. Comunión no es que mandamos a traer 3 litros y echamos un poquito en cada vaso y ya, tucún. No, hermano, comunión es asunto fundamental de nuestra fe. Cosas que creemos todos en esta iglesia. Y si usted no las cree, tiene problemas. Un día se tendrá que ir de aquí, porque aquí seguiremos predicando estas verdades que están en esta palabra. Entonces Juan dice, la comunión mía con ustedes, dice, no es que yo los veo guapos y que somos de la misma raza y que hablamos el mismo idioma, no es el asunto. El asunto es que creemos lo mismo, que ese mensaje de lo que yo vi, que lo que yo oí, que lo que yo palpé, ese mensaje, esa revelación del Cristo encarnado, con quien yo anduve, dice Juan, y yo les he dado ese mensaje, eso es lo que nos trae comunión a nosotros. Luego dice, para tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Usted no puede tener comunión con Dios si no se pone de acuerdo con Él. Dice la Biblia, andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. Si usted cree algo diferente a Cristo de lo que el Padre dice, no hay comunión con el Padre. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Pedro, hablando del Hijo, dijo, iluminado por el Padre, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay un solo Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es palabra de Dios. Y usted tiene comunión con Dios cuando cree eso. Pero yo, Padre, tengo otro mediador u otra mediadora. Entonces dice el Padre, hasta ahí llegó la comunión, ya no podemos seguir. Porque la comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Luego dice que ese mensaje que hemos recibido, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, tiene otro propósito. Dice que nuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo, dice, sea cumplido. Entonces, nosotros tenemos un mensaje que creer, un mensaje que predicar, un fundamento de eso que nosotros creemos, una palabra eterna que no fallará. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Entonces tenemos una palabra, tenemos un mensaje, tenemos un fundamento de nuestra fe. Esa palabra es para que nosotros tengamos comunión. Fíjense, hermanos, que yo creo que nosotros nos hemos descuidado en que la gente que viene a la iglesia, decirle que creemos nosotros. De alguna manera decirle, mire, esto cree la Iglesia Centroamericana Fuente de Luz. Y que todos los que se sienten en estas bancas estemos de acuerdo en aquello que creemos. Habrá cosas secundarias, hermanos. Por ejemplo, en Roma los hermanos peleaban si comían una cosa o no comían otra. Si guardaban un día o no lo guardaban. Pablo dice, eso es secundario, no le hagan caso a eso. El que come, no juzgue al que come, y el que no come, no menosprecie al que come, porque Dios lo ha recibido. El que come, da gracias a Dios. El que no come, da gracias a Dios. Ese asunto no es fundamental. El reino de Dios no es comida ni es bebida. Es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. No nos peleemos por si se aplaude en un culto, si se alzan las manos, si se danza, el corte de pelo, si se pone pantalones, si no se pone, si va al cine, si no va al cine, si va a Cedeño a comer pescados y no va. Es tonteras, hermano. Uno tiene que ver el fundamento de su fe. Amén, hermanos. Las cosas que sí determinan quiénes somos nosotros. ¿Qué creemos de Dios? ¿Qué creemos de Cristo? ¿Qué creemos del Espíritu? ¿Qué creemos de la salvación? ¿Qué creemos de la palabra? Eso sí nos une. Y nuestra comunión verdadera está allí. Pregúntele a los muchachos de música diferente a la que a mí me gusta. Incluso hay cultos, hermanos, que cantan himnos que a mí no me gustan. Pero eso no me va a dividir a mí con ustedes, porque son gustos que otro tiene. A los muchachos, hermanos, les encanta el reggaetón. A mí no me gusta, pero hermano, vamos a estar peleándonos por el reggaetón. Pregunto, hermanos. Vamos a ver, Dios no me ha dicho a mí en su palabra qué ritmos le gustan. Ahora, si aquí estuviera escrito que solo vals recibe él, o que solo rancheras, allí yo, hermanos, estaría pecando si les digo, hermanos, canten otras cosas. Pero él aquí deja en libertad a cada creyente para que le cante. ¿Va que sí, hermanos? Un día el rey David dijo que quería danzar y Dios no lo miró mal, fíjese. No lo miró mal. Mical lo regañó y Mical no andaba bien en ese momento. ¿Qué les quiero decir, hermanos? Que habrá otros temas secundarios, pero nuestra comunión es que en asuntos fundamentales estamos juntos. Pregunto, ¿creen ustedes que la Biblia es la palabra de Dios, hermanos? ¿Creen ustedes que Cristo es el único Salvador? ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo vive en aquellos que le han recibido? ¿Creen ustedes que al morir vamos a estar con Cristo? Que eso es muchísimo mejor. ¿Creen en la resurrección de los justos? Hermanos, somos uno, tenemos comunión. ¿Va que sí, hermanos? Esa comunión, dice, se traslada al Padre y al Hijo Jesucristo. Y luego viene un gozo. Un gozo, creemos lo mismo, pensamos lo mismo en esos asuntos. El gozo verdadero que viene de conocerle a Él. Hermanos, yo quisiera aprovechar este momento para retarles a leer esta carta allá en sus casas, para que cuando vengan aquí, ustedes ya sepan de qué se va a hablar. Brevemente, en unos pocos minutos se puede leer la carta. Y les quiero retar también para que anotemos, para que escribamos los bosquejitos y vayamos a meditar de esta palabra. Quiero también decirle a nuestros amigos, antes de terminar hoy, que el plan de Dios, el propósito de Dios al mandar a su Hijo fue la salvación de todos los que creen en Él.
La persona que rechaza la muerte de Cristo en la cruz no tiene oportunidad de salvación. Juan 14:6 es claro. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Algunos vendrán al Padre por mí. Algunos llegarán por otro camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino que Cristo Jesús. Y Cristo salva cuando nosotros le recibimos a Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vengan a Cristo hoy. Él nos está esperando. Él pagó el precio. Él nos ama con amor eterno. Y no quiere, dice, que el impío perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Que Dios les bendiga ricamente. Vamos a hacer un llamado para si alguno aquí está presente quiere recibir a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, o quiere reconciliarse con Él, o usted, mi querido amigo, que está frente a la televisión, que está viendo este programa, si esa palabra le llegó, si su corazón fue tocado, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis su corazón. Es el Señor el que le está llamando. Haga esta oración conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu mensaje. Gracias porque hoy he entendido que nuestro Señor Jesucristo vino y murió también por mí. Entrego mi alma a mi Señor Jesucristo y pido que me borre todo pecado. Desde este momento me rindo a sus pies. Esta es la oración para aquel que cree en Él y para aquel que quiera reconciliarse. Padre Celestial, sé que no he andado bien en tu camino, sé que te he fallado, pero tú eres un Dios de amor. Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. En esta mañana me rindo a tus pies. Perdóname, en el nombre de mi Señor Jesús, amén. Denle un abrazo, un aplauso a mi Señor Jesucristo. Vamos a terminar cantando. Pónganse en pie, mi querido hermano. Tu mirada. que puedo imaginar.
que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad quien lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu Cada día contigo es más dulce que ayer. Cada día contigo es más dulce que ayer. Te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo es más dulce que ayer. Es más dulce que